Bueno, muy buenos días. Somos Milton Ramiro Poeda y Mónica Muñoz. El día de hoy vamos a presentar nuestra propuesta de investigación que se titula Factores socioemocionales asociados a la deserción y permanencia de jóvenes con medida de adoptabilidad del ICBF en la educación superior de la ciudad de Neiva. Esta investigación se desarrollará en la línea de diversidad y derechos humanos. Para nuestra presentación serán 8 apartados. Primero, antecedentes. 2, planteamiento del problema. 3, objetivos. 4, justificación. 5, marco conceptual. 6, marco contextual. 7, metodología. Y 8, referencias. Como primero vamos a desarrollar los antecedentes. Ahí hicimos una revisión amplia de documentos educativos relacionados con artículos de revisión internacional, informes de tesis de pregrado, trabajos de especialización, información de tesis de maestría, algunos libros académicos y páginas institucionales en áreas de educación, psicología, salud, economía, para un total de 50 documentos analizados en idioma de español e inglés. Nuestras categorías de investigación fueron factores socioemocionales, permanencia, deserción educativa en la educación superior y jóvenes en medida de adoptabilidad del ICBF. En estas categorías las subdividimos en 3 categorías, iniciando con los factores socioemocionales. Primero, pues encontramos el manejo de las emociones ante situaciones estresantes, encontrando autores como Restrepo y Bedoya que hicieron estudios cualitativos referente a la regulación emocional en espacios universitarios. También encontramos a Moya y Álvarez que realizaron encuestas estandarizadas para mirar la adaptación de la vida universitaria, y Gómez también realizó como una potenciación del sentido de vida de los jóvenes al iniciar sus procesos universitarios. También encontramos la relación entre las habilidades socioemocionales y el desempeño académico, encontrando que hay una relación muy importante. Autores como López y López en sus artículos evidenciaron que esas habilidades emocionales pues, son muy pertinentes frente a los procesos educativos y también nuestro autor Vizquerra refiere que la educación emocional es muy fundamental en esos procesos de potencialización de la autorregulación. Y en la educación emocional, en la infancia y la adolescencia, allí encontramos autores como Hernández que hablaban sobre lo socioemocional y que eran un factor clave para la adaptación en la educación. Y Rojas también en sus estudios, pues, en la formación universitaria también incorporaba estos procesos. Nuestra segunda categoría es permanencia y deserción, también la subdividimos en 3 subcategorías. Primero pues está la deserción académica. Ahí encontramos autores como Muñoz y Navarro que nos hablaban cómo esas experiencias emocionales también influían en esa educación, y también acá empezamos a hablar de la modalidad presencial y virtual y frente al abandono. Castaño también nos decía que la deserción respondía también a factores emocionales y que la duración o permanencia también tenía un origen social y de mucho impacto. Nuestra segunda categoría entonces estarían las estadísticas de deserción universitaria. Entonces aquí el autor Vega concluyeron que la falta de componentes socioemocionales pues también determinaba esa asociación de deserción universitaria, y Hernández también hizo una revisión sobre esas habilidades emocionales en los procesos educativos. Y nuestro último, apoyos económicos y programa institucional. Entonces acá encontramos que estos autores Reño, Muñera, Salazar y Gómez, que hicieron unos procesos estadísticos también donde identificaron que a pesar de que habían apoyos económicos y población vulnerable, pues eso no era suficiente, que debía también haber un acompañamiento socioemocional para que hubiera una permanencia académica. Nuestra tercera subcategoría está jóvenes en medida de adoptabilidad. Entonces aquí la dividimos también en 3 subcategorías, que es difícil adoptabilidad,
adoptabilidad y hogares sustitutos. ¿Por qué? Entonces encontramos difícil adoptabilidad, encontrando que son los jóvenes que no lograron ser adoptados y ya pertenecen al ICBF o a la institucionalización. Encontramos también los que son estudios que realizaron en adoptabilidad, como autores Agudelo y Velázquez, quienes encontraron que esos jóvenes se les garantizaba los derechos y tenían unos acompañamientos socioemocionales, los cuales influían en esos procesos también de permanencia, en sus procesos de educación superior. Y encontramos también que en la ley 1878 del 2018 se agilizaron los procesos de adopción, aunque aún persisten retos frente a esos procesos de integración en la infancia. También autores como Arboleda pues concluyeron que los adolescentes en adoptabilidad pues experimentaban diferentes sentimientos frente a esos procesos educativos. Y también Delgado hacía pues narrativas frente al abandono frente a esos estudiantes o esos jóvenes, perdón. Y encontramos pues también los hogares sustitutos, que son los lugares donde los jóvenes pues residen como en una forma de familia. Y aquí Guerrero y Solano pues decía que analizaba esa relación que había entre esos factores de riesgo familiar y de desarrollo protector. Para nuestra conclusión encontramos entonces de los antecedentes que la investigación pues adopta estas investigaciones adoptan un enfoque mixto que coinciden en aspectos socioemocionales en la trayectoria de procesos académicos de los estudiantes, que esas investigaciones pues analizan también programas institucionales, políticas, que destacan la importancia de la intervención y de estructuras en desarrollos de poblaciones vulnerables, que también hay un abordaje pues de la deserción desde la perspectiva económica, y pues que esto resulta pues también insuficiente frente a esos enfoques socioemocionales, que la categoría de jóvenes en medida de adoptabilidad hay muy pocas investigaciones relacionadas frente a estos procesos. Se están realizando otras investigaciones a ver si a nivel internacional no se utiliza pues esa vocablos, sino que de pronto son denominados de otra manera, y pues que los estudios realizados dentro del sistema colombiano en los entornos sociales existen un enfoque pues de una modalidad que es el ICBF con las categorías de jóvenes en adoptabilidad y se denominan hijos del Estado. También que de acuerdo a la revisión bibliográfica se evidenció pues la poca investigación de esta problemática relacionada con esos factores. Problema de investigación, entonces se identificó un sustento teórico a nivel internacional, a nivel nacional, pues, que planteaba las necesidades, pues, de generar unas políticas de inclusión y a nivel que se reconociera, pues, este grupo. Para esta nos surgió ese pues, necesidad de investigar estos factores socioemocionales. Nuestra pregunta de investigación entonces la enfocamos en cuáles serían esos factores socioemocionales, cómo coincidiría la permanencia y la deserción y cómo se sienten los jóvenes. Generando esta pregunta, ¿qué factores socioemocionales influyen en la permanencia y la deserción de jóvenes declarados en medida de adoptabilidad del ICBF? Bueno, para los objetivos de esta investigación, entonces establece el objetivo general, que es analizar los factores socioemocionales que influyen en la permanencia y la deserción de los jóvenes del ICBF. Para eso pues, se establecen entonces tres objetivos específicos. El primero es identificar cuáles son esos factores socioemocionales que influyen en los procesos internos de los jóvenes del ICBF. El segundo sería entonces hacer un ejercicio descriptivo de los factores socioemocionales que inciden a partir de lo que se puede identificar de las emociones. Y el tercero entonces es proponer lineamientos pedagógicos que acompañen a la institución con un enfoque de educación para la inclusión y que fortalezcan la permanencia educativa de los jóvenes del ICBF dentro de la educación superior. ¿Te cambió? Dentro de la justificación, entonces, pues el primer aporte que se da para este proceso de investigación
es en la línea de diversidad y derechos humanos, que es el aporte que le va a realizar esa investigación a la Maestría de Educación para la Inclusión, y en el cual pues apuesta a visibilizar una población históricamente poco investigada, poco reconocida. Dentro del segundo marco, entonces, tenemos la investigación se centra en los hijos del Estado, reconociéndolos como sujetos de derechos y no como simples personas beneficiarias de programas estatales. Pues también se busca visibilizar las trayectorias marcadas por la vulneración de los derechos, la ausencia de la red de apoyo, la consolidación de factores y de desarrollos emocionales, y por último, pues entonces los hallazgos de esa investigación orientarán el proceso de fortalecimiento de programas con enfoques inclusivos para aportar estrategias para la proyección de vida de esta población. Dentro del marco conceptual, entonces, con base a algunos autores que se realizaron, entendemos las tres definiciones de factores socioemocionales, de decisión y permanencia, jóvenes bajo medida de adaptabilidad. Dentro de los factores socioemocionales entendemos o lo definimos como un conjunto de habilidades como la autorregulación, la resiliencia, el manejo del estrés y la construcción de redes de apoyo que favorecen la adaptación y el rendimiento académico de un joven en un instituto o en una educación superior. Dentro de la deserción y la permanencia, entonces entendemos la deserción como la capacidad de continuar o abandonar los estudios de la educación superior y corresponde a múltiples factores, no solamente el componente económico, sino también lo que buscamos desde la parte emocional. Y jóvenes bajo medida de adaptabilidad, debemos recordar que pues, no hay un lineamiento específico que defina cómo se entiende un hijo del Estado o bajo declaratoria de adaptabilidad, pero con base a algunas investigaciones que se han realizado, lo entendemos entonces como una población en condición de vulnerabilidad social cuyo desarrollo académico y personal depende de apoyos psicosociales educativos que favorezcan la integración en su proyecto de vida. Y dentro del marco contextual, pues esta investigación se realiza en el departamento del Huila, específicamente en el municipio de Neiva. Vamos a trabajar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Neiva y vamos a trabajar con jóvenes declarados bajo medida de adaptabilidad, que hacen parte de la iniciativa del Proyecto Sueños. Dentro de las decisiones metodológicas, pues el enfoque que se le pretende dar a esta investigación es un enfoque cualitativo y con una epistemología constructivista. Y el diseño metodológico, pues entonces va a ir a partir de la fenomenología, que es un estudio que se va a hacer reapunte. Dentro del diseño metodológico, entonces, vamos a tener tres momentos específicos en esta investigación, que es una valoración descriptiva, es un consentimiento informado. Aquí la técnica de la investigación va a ser la entrevista, semiestructurada bajo las historias de vida, los grupos focales, eso con el objetivo de encontrar cuáles son estas emociones en común que se pueden percibir dentro de esta población. Luego vamos a tener entonces el segundo momento, que es estructural. Entonces la técnica es la entrevista semiestructurada, el coffee word, como elementos para describir cuáles son esas emociones comunes, poder clasificarlas, categorizarlas y darle un posterior análisis, que es finalmente la interpretación, el análisis de la información, la comparación de la información, síntesis narrativa y la construcción de los conocimientos. Dentro del plan de sistematización, entonces, pues tenemos el primer momento, que es la reducción de datos, la transcripción de las entrevistas de video, porque es fundamental tener esta información de forma escrita. La segunda, que es la exposición y la transformación de datos en organizaciones y categorías, subcategorías de análisis. Y la tercera es la obtención y verificación de las conclusiones, que es hacer una interpretación de los hallazgos, validación de los resultados, viendo en un trasfondo desde el proceso fenomenológico. La población muestra, entonces, pues tenemos unos criterios de selección, de inclusión y exclusión. El primer momento, entonces, va a ser jóvenes que se encuentran bajo medida de adaptabilidad del ICBF, pero que hacen parte solamente del programa de restablecimiento de derechos. Para los jóvenes que están dentro del sistema de responsabilidad penal, no vamos a tener en cuenta por procesos legales. Y el segundo momento de inclusión, pues entonces jóvenes que egresaron de la medida de protección del sistema del ICBF, pero que desean ser parte de esta investigación, y jóvenes que se encuentran bajo medida de adaptabilidad que quieran participar en este proceso de investigación.
Aquí no vamos a tener en cuenta a los que están dentro de la medida de protección, pero que no quieren participar en este proceso de investigación. Jóvenes que se encuentran en un rango de edad desde los 18 a los 30 años, para un total de 20 jóvenes participantes de este proceso de investigación. Y en los criterios, pues entonces vamos a manejar lo que es la credibilidad, la triangulación de fuentes, porque vamos a trabajar con una institución de carácter público, por lo tanto es fundamental que la información sea compartida con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La transferibilidad de los datos, entonces una descripción del contexto, donde estamos, conformabilidad, que es la prevención de la evidencia, triangulación metodológica, y la ética, que es el manejo de la información, que es de carácter confidencial y de uso exclusivo educativo en la investigación. Gracias.